nada que moleste a nuestro trabajo también para que la gente no se preocupe. Ahí está cruzando Iturbe, quiere salir Servín. Termina la pelota, ¿no salió? Sí, salió hace rato. Hace rato. Va a ser lateral, va a corresponder a Guaraní por zona izquierda en su terreno de juego todavía, mi querido César. La auténtica receta de la chipa Cacupé en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa sobrevivina picante putifarra y cocido. Pedido al 086-916757. Chipería Oscarcito. Hablando de Oscarcito, muchas felicidades. Estuve de cumpleaños ayer. También estuvo un gran amigo nuestro, el popular negro de cariño, le decimos Rubén Jiménez, estudiante de cumpleaños. Ah, mira vos, el saludo entonces para Rubencito Jiménez también, que estuvo de cumpleaños también. Un saludo grande para él, para su familia, el cariño inmenso también que siempre nos hace el aguante en cada partido y que de esa forma también nosotros podemos estar, poder cumplir también algunos compromisos, que de esa manera podemos llegar también a todos nuestros amigos del continente. De sobremanera el saludo también para él y por supuesto a Oscarcito, la chipa con la única receta de Cacupé en San Lorenzo. Esta vez llega a Itagua la chipa, César. Sí, ya le vino ya a su vendedor. Bueno, ahí va a venir entonces la chipa de Oscarcito. Guardame 2 o 5 si se puede también, como para que pueda llegar, para que pueda aguantar, porque a veces no llega, César. Yo le voy a contar a Oscarcito ahora después. Te voy a enviar por Orcu. Bueno, bueno, porque yo le voy a contar después a Oscarcito que no llega la chipa. Le voy a hacer mi apunte de los días que no llegó y ahí seguramente vamos a tratar de normalizar los números de las chipas. Ahí se viene Guaraní por el sector derecho, a ver si viene el envión por abajo. No puede llegar Torales, a ver si puede llegar a engancharlo. La quiere buscar, la quiere levantar nuevamente dentro del área. John Jairo pegó en el defensor, pegó en un jugador de Cerro que cerca que estuvo Guaraní. Atención que se viene de contra, se viene el ciclón de Barrobrero rompiendo líneas, lo quiere correr Aliceda, se prepara tanda de atrás López, lo persiguen, ahí jugando al medio nuevamente, ya se frena todo, ay, que cerca que estuvo Guaraní de llegar a abrir el marcador, César, el ecuatoriano. Así mismo, el que usa la camiseta número 11, John Sánchez, con pierna zurda, pegó en un jugador del Cerro Porteño, no tuvo participación el portero Alexis Martín, se salva Cerro Porteño en esta oportunidad. Sí, de milagro salvó un defensor ahí, creo que pegó, a ver, sí, pegó en Quintana, si no me equivoco. Sí, bueno, la pelota que ya continúa, va jugándose por el medio, una pelota otra vez atrás, para que llegue hasta lo que es también, en este caso, el portero Alexis Martín Arias. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 10 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. Atención, lo quisieron madrugar. Ay, cómo se arriesga Cerro. Quintana. Ahí intenta salir, presiona a Guaraní y me gusta este equipo de Guaraní porque presiona bien arriba, no lo deja salir a Cerro, lo acorrala, César. Así mismo, Julio, lo acorrala. Partido interesante, partido de ida y vuelta y me sigue doliendo mis $76, pero ahora me río muy bien, Julio. ¿De qué será eso? ¿De qué será? Es para pensarlo. No, te digo que ahora ya me puedo reír bien. Anteriormente me reía, cuando me reía no abría toda la boca. Ah, claro, el regalito del nieto. Sí, el regalito del nieto, $76. Lindo regalito. Lindo regalito. Le vamos a pedir a Oscar a ver si nos puede enviar unos royalties allá de Estados Unidos también. Hace falta. Sí, vamos a hacer un sorteo. Vamos a ver qué podemos sortear después también. A ver si podemos sortear una remera de más deporte, puede ser también, para la audiencia. Bueno, vamos a pensarlo seguramente en la semana. Acordate que mañana sí o sí estamos en el estadio de los Defensores del Chaco, ¿verdad, César? Para lo que va a ser Olimpia San Lorenzo. Sí, señor, 18:30. Correspondiente también a la 9ª fecha. Se abre aquí el torneo Apertura en la 9ª fecha. Partido de un compromiso importante. Por ahora se frena mucho, se planchó el partido un poquitito. Mientras que vemos que Guaraní está con muchas más ganas que Cerro, te diría. Ahí está el debutante, justamente Bobadilla, la pelea por derecha. Ahí está jugando con Iturbe, pedía una falta y el árbitro termina pitando una mano. Sí, señor, hay mano, tiro libre. Se quejan la gente de Guaraní, pero ya está pitado, señores. Hay tiro libre para Cerro Porteño, César. Daniel Cabrera, sucursal general
56, 56, 34. Tania, Tabarelli, Joya, Julio. Correcto, muchas gracias a la gente que nos acompaña siempre a lo largo y a lo ancho. Estamos en Itagua. ¿Qué tal la cabina, César? Está acorde, ¿no? No, espectacular. De primer nivel, ya te digo, a la espalda un frío, enfrente un calor. Bueno, perfecto. Entonces, muchas gracias a la gente de prensa de Guaraní también. Atención, se viene el centro de cabeza, la va sacando Servín. Aprovecha nuevamente para meterla en zozobra Fabricio. La pelota termina quedando en las manos del portero Gaspar Servio, que le da seguridad, que le da neutralidad a esa pelota. Va saliendo nuevamente desde el fondo el equipo de Guaraní. No pasó nada, César. No pasó nada. Sí, señor. Estación de servicio Petrolpar Bombolequi, calidad garantizada y traje de cordialidad. Lo personal, Petrolpar Bombolequi, Gimena Defensor de Chaco, Villa Lisa, a paso del Cruz de América. Bueno, perfecto, entonces ahí viene, levanta una pelota, Servín pegó en Fabricio Domínguez, va a ser lateral, nuevamente va a corresponder al equipo de Guaraní, se la deja para John Jairo Sánchez, pasó entre la entrepierna de Bobadilla, todavía la insistencia, y eso no se supo, y eso... Ay, termina recuperando Servín, la pelota otra vez al medio, ya te voy a contar lo que había pasado. No, ahora sí lo termina deteniendo. Ahora sí hay tiro libre para Guaraní en la cabecera del área grande, por el lado izquierdo sobre Servín, Iturbe de la falta. Y lo que no entendí dentro del área me parece fue Torales. El que no entendió la jugada era girar y rematar, César. ¿Se durmió? Así mismo, como siempre, dormido. Dormido, lo agarró la pelota. Hay que despertarse, muchachos. Queremos ver los goles, ya sea de Cerro, ya sea de Guaraní. Ahí está. Vamos a ver. Alexis Martín ordenando su área, su barrera. Preparado López para mí. Vamos a ver. No, es Diego Fernández. Brazos arriba. Va a ser tiro libre para el equipo de Guaraní. Ahí está Bobadilla, uno de los que queda en la barrera. Viene el centro, el cabezazo. Y no llegó el gol. No está la pelota Golti todavía, César. Pasale la pelota. Así mismo, si hablamos a Leonardo Santiago Martínez, no ayuda, el único lugar Copetín León. Informa al 081 47 6778. Copetín León, necesitar un cerrajero de automóvil, cerrajería General Santos. Solicitarlo a tu celular, enviar un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos 754, informe al 021 22 12 14 081 52 58 08. Cerrajería automóvil General Santos. Sí, señor. Mándale tu ubicación y llega junto a vos, Cerrajería General Santos. A veces te puede pasar. El otro día tuve un evento y una prima de una prima sería en este caso, se le terminó rompiendo la llave. Antes de empezar el evento ya tuvo problemas con el auto, se le rompió por la puerta. Todavía no empezaba la fiesta y ya se rompió la llave. Y tuvo que llamar a Cerrajería General Santos. Le mandó la ubicación, vino, arregló. Y todos contentos de vuelta después de la fiesta. Durante la fiesta, aprovechó porque durante la fiesta ella no iba a hacer nada. Menos mal que fue al llegar, no después al salir, porque si no, estábamos en el horno. Pero antes se arregló durante la fiesta, terminó la fiesta y volvió a su casa tranquilamente gracias a Cerrajería General Santos. Hay una falta, César. Sí, señor. Rápidamente ya juega el conjunto. Perfecto. Ahí sobre tanda. El árbitro que termina advirtiendo en estas cuestiones de la vida también, pero ya sigue, no pasó nada. Ahí está la pelota arriba, levantando al cielo. Dentro del área le quiso buscar Cerro Porteño, una pelota dividida, otro cabezazo, otro frentazo, la saca como puede Barbote. Otro más, otra pelota más al cielo. El Barba que la suelta sobre el medio sector. Hay una falta ya de Torales, ¿sí? Lo advierte el árbitro sobre Matías Pérez. Va a ser salida para el conjunto de Cerro Porteño, digo bien. Ahí estaba, me parece que termina cambiando la figura. No, vuelve otra vez al 4-3-3 Guaraní. No cambia de forma. Diego Fernández es el que se sacrifica más. Me parece que hay un cambio posicional, porque John Jairo pasa adelante y Fernández ahora por la izquierda, César, ¿no? No, normalmente John va por izquierda y Fernández es el que no se acostumbra a jugar esa línea 3 para arriba. Claro. El que retrocede y no avanza, ese es el problema. Sí, está jugando ahí. Hay una falta. Medio, Exactamente. Hay un jugador caído en Cerro Porteño. El árbitro hablaba con tanda. La falta fue de Servín sobre Jonathan Torres. Bueno, se levantó. Va a ser tiro libre.
Otra pelota más para el equipo azulgrana. Se toma del occipital en la nuca. Hay tiro libre para el equipo del Ciclón de Barrio Obrero. A ver si se abre el primero. Sí, señor. Muy cerca mío, pero 4 escalones abajo en la cabina está Carlos Aquiles Báez. Mirá vos, aquí le va entonces el ex Cerro Porteño, ¿no? Bueno, fanático del Ciclón, pero jugador también en su momento. Creo que estaba apoyando a esta comisión directiva presente, que actualmente es el presidente de la institución de Cerro Porteño. Perfecto. Ahí están entonces la gente del Ciclón. Aquí les va también escuchando Más Deporte y Rey Electro. Lo viste en su celular, ¿verdad, César? Así de reojo. Sí, está con su auricular. Sí. Escuchando Más Deporte y Rey Electro Sport. Hacer gol lo mismo. Déjanos tu comentario. A propósito, voy a mirar, porque la gente después se enoja. Que cuando yo no leo, cuando... Sí, claro, porque si no, no me lee. Me dice, al pedo te escucho si no me lee, me dice. Entonces, vamos a ir leyendo también. Una pelota que se va disputando por el medio. Déjanos tu comentario. ¿Desde qué ciudad, desde qué parte del mundo nos vas escuchando? John Jairo Sánchez, la pelota dividida. Atención, se viene Ramírez de dentro del área. Fue al piso. Pérez. Me parece que ya estaba todo invalidado. Y esto... Perdón por la expresión, ¿qué rompebolas esa de dejar jugar hasta el final? No, totalmente. Yo creo que deberían sacar esto y hacer... dejar jugar hasta el final. No, totalmente. Yo creo que deberían sacar una duda y ahí pueda ir con el VAR. Sí, porque si no es muy difícil. Te digo la encuesta, a seguir votando, 32% dice que gana Guaraní, 68% dice que gana Cerro Porteño. Ya ahí, a ver, ya hay gente también que van escribiendo, ya voy a leer. Ahí, dejaros tu comentario de qué parte nos vas escuchando. Iturbe, la pelota en diagonal, dentro del área de cabeza, la saca Saracho. Otro cabezazo más, Quintana. La va a rechazar Saracho nuevamente, lo espera Servín por el costado izquierdo. Levanta la pelota al medio. Dorales que fue de cabeza, John Jairo Sánchez que la pelea. Primero Matías Pérez, la va jugando otra vez Guaraní por el medio sector. Ahí retrocede, intenta salir, a ver si lo puede Barbote. Lo espera. Ahí está levantando la pelota. Vamos a ver, se queda por el medio. La recupera Cerro Porteño. El Ciclón de Barrio Obrero. La tiene. Lo espera. Sí, la toca, la pisa. Ahora sí, lo hace jugar por la derecha para jugar para Cerro Porteño. Lentamente hizo la cortina. Iturbe no entendió su compañero. De atrás rechaza como puede, defendiendo nada más. Lo de Pérez. Termina quedando en Gaspar Servio, no se entendió la jugada. Lo que sí entendemos es el tiempo de juego que marcamos con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, todavía nos falta la pelota Golti en el partido, pero sí ya llega en el tiempo de juego. 20 minutos de la primera parte, el resultado lo vivís con gemelo. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. Interesante compromiso, interesante propuesta. Iturbe, atención, ay, lo tiene todavía Guaraní. Va buscándolo, la va buscando dentro del área, pasó de largo, queda todavía en zozobra la defensa de Cerro. Guaraní que intenta en dos situaciones, la peinó Torales de atrás, no pudo llegar Fernández, no pudo llegar Ramírez. Qué cerca que estuvo Guaraní, una buena pelota metida en el área, no pudo llegar Fernández, Ramírez tampoco, se pierde una gran oportunidad, todavía la tiene Guaraní. Me parece que la posesión del balón es netamente de Guaraní. ¿Qué le falta a Guaraní? Y bueno, marcar nada más seguramente. Pero por ahora está siendo mejor en el partido el aurinegro. Daba el Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, remis, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 091 11 90 19 093 89 47 57. Daba el Rentacar, la consentida del patrón Urban Bar Grill. La mejor picada y bebida bien fría lo tiene la consentida del patrón. Reserva el 0971 34 000 Julio. Perfecto, déjanos tu comentario también. La gente que se sigue suscribiendo, gracias por suscribirte a Más Deporte también, de verdad. Muy agradecido también para que la gente nos sigan acompañando a través de nuestras pantallas también, para que la gente se siga sumando con nosotros a lo largo y a lo ancho del continente también, porque de esa manera nosotros nos vamos sumando. Déjanos tu comentario acá abajo, desde qué ciudad. Saludamos a la gente que nos van escuchando en Ciudad de México, a la familia Peralta. Ahí atentos a nuestro trabajo también, en lo que se va dando los segundos, se van dando los minutos. Ahí está Bobadilla, la tiene Iturbe, gira Iturbe, se la pasa para Bobadilla, otra vez recostado por derecha.
el que debuta en el partido, el debutante, lo persigue por ahí Saracho, la pelota que ya se pierde, a ver si no hay infracción, el árbitro dice que siga nomás, John Jairo Sánchez la controla, la mete por izquierda, en una pelota dividida, sale Pérez, termina cortando la acción, va a ser lateral, que va a corresponder a Guaraní en zona ofensiva, aprovecha para jugarla Thiago Servín, la juega Guaraní, la incertidumbre en el partido, se vendrán los goles en el día de la fecha. Esperamos la pelota Golti. Lo que sí está, el lindo sol que se va perdiendo también. Toda una arboleda ahí en la cancha del 12 de octubre. Vamos a ver, por ahora la tiene Guaraní. Fernández intenta meterla en diagonal. John Jairo Sánchez que la recibió con mucha velocidad, no la pudo controlar. De atrás otra vez sacando Pérez. La pelota que llega hasta Saracho. Toca y toca desde el fondo. Vuelve a salir Guaraní. No hay situación de gol, ahora sí, una pelota contra el área, la peinaba Ramírez, ¿para quién? Para que la vaya sacando Fabricio Domínguez. La pelota en un ping-pong de cabeza por el medio sector, la intenta controlar Tanda, ahí está Saracho que sale, levanta, se apuró, te digo, Y la silbatina para Saracho, pero hizo lo correcto, creo yo. Hay lateral ofensivo para Cerro Porteño, César. Muy preocupado estoy, Julio, no le veo saltar a la barra porque no lo veo a la madrina, Julio. Qué raro que no está la madrina todavía. No, la madrina ya está porque justo estaba viendo las redes sociales y las redes sociales me avisan, Estamos haciendo seguido. Para mí que está, No sé si llamando mucho la atención hoy, pero siempre está la madrina. Vamos a ver si sus ojos pueden captar esas, ¿cómo se dice? Esos asteroides que tiene por la frente. Ahí se viene el centro, dentro del área termina rechazando la gente de Cerro. El rebote otra vez, busca meterla en diagonal, le volea, le pegó. Llegó Cerro Porteño, Torres de volea, de media volea, de chilena por encima del travesaño. Qué cerca que estuvo Cerro Porteño. Aquí llegó el ciclón, dentro del área la intentó, no lo marcaba nadie. Y menos mal para Guaraní que la terminó rematando por arriba, César. Sí, señor, no le pudo dar con la cara perfecta como para que ese balón no se le eleve. Lastimosamente para Cerro Porteño, el remate fue elevado, se salva Guaraní. Sí, señor, está la encuesta en el aire también para que la gente siga votando. 30% a favor de Guaraní, 70% a favor de Cerro Porteño. Dejanos tu comentario. ¿En qué parte del mundo, en qué parte de la galaxia estás escuchando nuestro trabajo? Saludamos a la gente de São Paulo, de Río de Janeiro, a la colectividad paraguaya que nos escucha en el Brasil, en Mato Grosso do Sul, en Minas Gerais, en Brasilia, en Bahía, en todo lo que es el norte brasileño, allá pegado con Venezuela, también reportes de sintonía. En Venezuela misma, también en Caracas, saludamos a la colectividad paraguaya que estará lindo ahora en Venezuela. Y la gente que nos escucha en Medio Oriente, también paraguayos en Israel, que estarán muy contentos escuchando el partido. Le importa más el partido que lo que ocurre a sus alrededores, Mucho más importante el partido por ahora, te digo. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 25 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. 25 del partido. Hay un tiro libre. Levanta la pelota. Autorizó el árbitro. El centro cabeza que no termina en gol. El rebote otra vez para Cerro Porteño que arremete por un costado. Atención. Lo quiere buscar. Levanta otro centro. Pega en un hombre de Guaraní, en Ramírez. Va a ser lateral que va a corresponder todavía al equipo ciclónico. La va jugando por ahí Chaparro, retrocede Cerro, se intenta rearmar con Lucas Quintana, saliendo por un costado. Quintana retrocede para el arquero. Ahí está Alexis Martín Arias. Alexis Martín, más conocido en Paraguay, más Martín, Alexis Martín. Pero es Alexis Martín Arias. Ahí está Quintana, retrocede. Ahí está Alexis, el portero de Cerro Porteño, saliendo de su zona de confort. La pelota que levanta arriba, la peinaba Iturbe. A ver si llega Torres, primero Saracho. El fondo de cancha peleando, hace la más fácil, la manda por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Iturbe que la quiere jugar rápido. Vino Fabricio Domínguez para acompañar, pero Iturbe el lateral, ¿será? Y bueno, puede pasar. ¿Y qué también va a ser Iturbe? Para mí era para que jugara Iturbe. Qué raro que Iturbe vaya con el saque manual, salvo que esté establecido, pero
Muy raro en Cerro. Ahí está el juego manual, una especie de córner dentro del área. Torres que la peina, lo espera Bobadilla, le queda atrás, remató. Por encima del travesaño se lamenta Chaparro. Primero Robert del rebote, termina pegándole Chaparro, pierna zurda. Ay, 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 qué cerca que estuvo Cerro, ¿eh? Se va salvando Guaraní esporádicamente, César. La primera ocasión más clara de gol lo tuvo el número 31, Ignacio Alicea, la pierna zurda, monumental la pierna izquierda, de Gaspar para callar el primero Cerro. Correcto. El que después creo que tenía que haberle pegado un poco más abajo era Chaparro. Creo que en él quedaba la última esperanza de Cerro en esa última jugada también. Ahí se va jugando Guaraní por un costado. Ahí intenta meter la pelota dentro del área. ¿Para quién? Queda sobrando. Vuelve a buscarla Fernández. La controla López primero. López dentro del área que la pincha, atención, la quiere recibir, quiere girar, no puede Ramírez, vamos a ver, va saliendo cortita Cerro Porteño, se arriesgó demasiado, lo van presionando, hay una falta. Ahí no, dice el árbitro, ahora sí. Ahora sí. Bueno, lo dejó jugar, pensaba que no pasaba nada, quería salir jugando, estaba Fabricio Domínguez en el piso. El cruce de Servín lo agarró y también cómo se sabe tirar Fabricio Domínguez, como en la piscina. Lo termina convenciendo al árbitro principal. Hay tiro libre, salida para Cerro Porteño en su terreno de juego todavía. Me estoy fijando, Julio, hay un medio que se unieron, dos medios que se unieron para hacer uno. Aproximadamente son 12. De los 12, 5 aproximadamente anda sacando fotos cada segundo. Impresionante. Bueno, uno de los que tienen antónimo de casa. No. El retaconcito. Un medio que empieza con el primer número de lo que sabemos. Ahí lo tengo que pensar, me lo pusiste muy difícil. Bueno, lo voy a pensar. Bueno, le cuento, 10, sí. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y después 1. Ah, ya, la que... Sí, ya. Sí, ya entendí. Ahora sí. Entre ellos y todos chocan. Sí. Bueno, ahí está. Va jugando el equipo de Cerro Porteño. De atrás, la va tocando como puede. Va saliendo sobre el círculo central. El protagonista por ahora en los pies del Ciclón. Ahí está Bobadilla que termina ganando en la nuca. Y no se dio cuenta. Bobadilla que no encuentra su lugar en el partido, te digo, César. No sé si es habitualmente jugando así, pero me parece que termina jugando un poco más de acompañante de Torres, porque Iturbe no tiene la zancada, la velocidad que tenía normalmente antes, se queda mucho. Va jugando Guaraní a propósito. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 30 minutos de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño, todavía sin ganadores ni vencido. Intentaba Guaraní romper líneas, pero quedó en la nada. Otra vez saliendo el equipo de Cerro Porteño. La va jugando el Ciclón, cruzando el medio terreno de juego. El cambio de frente, se viene la proyección de Domínguez, a ver si puede llegar a ganar. Sale en la marca Saracho, primero Servín, viene el centro. El segundo palo de cabeza, llegó Torres. El centro cabeza que termina controlando Gaspar Servio, que le hace el amor al esférico, la acaricia y se vuelve a levantar. Llegó Cerro Porteño tímidamente, pero llega, César. Llegó muy bien, cabeceó muy bien, pero también oportunamente la ubicación de Gaspar Servio. Hablando de César Bobadilla, me estoy fijando, es el que se queda tapón, adelante de él va Fabricio y Robert que se pegan de él. Sí. Y juega un poco más adelante, te digo. Me parece que Peralta y Robert juegan un poco más atrás, aunque cuando no tiene la pelota también queda, pero yo lo veo más acompañante de Torres, que juega solitario puntero. Cuando Guaraní intenta salir de vuelta, Saracho, la pelota que se va haciendo circular, Segovia, lo espera López, ahí está Tanda también. Ahora sí, una pelota a profundidad para Servín y no corrió porque de verdad que no valía la pena correrla. La pelota que llevaba mucha velocidad se pierde por raya de fondo. Va a ser saque de meta para el equipo de Cerro Porteño. Y me parece que tenemos el tiempo de la hidratación, me parece, César, ¿no? Sí, señor, y no puede dudar. Agua Fiore,
pedido al 085-2956-10 para la hidratación. Agua Fiore, lo mejor. Perfecto, si me das 10 segundos también, háblame de Petropar Bonpoleski también, porque a medida que vos cargas mientras los jugadores se hidratan, vos cargas combustible y de primera calidad a muy buen precio. Contale a la audiencia, ¿dónde cargar combustible en Villa Lisa? Pero primero te cuento para bajar de peso. Clínica Privada Moreno Cerrero, atendido por los mejores precios nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051. Entre Brasil y Estados Unidos. Teléfono 021-211-886-0981. 2070-39. Clínica Privada Moreno Azorero. Y para sus tarjetas personales, luz baja. Diseño e impresiones. Luis Carlos Chamorro Cabrisa para Guaraní 967 casi. Teniente Fariña, informa el 0984 476135. Luz baja. Diseño e impresiones, y para sus indumentarias, para que luzcan cuando hay torneo de exa de barrio, indumentarias deportivas y casuales, productos sublimados, regalo empresarial. Lo encontrás en donde, en Gemelos, informa el 085-120025. Gemelos. Y por supuesto, en un torneo debe haber seguridad. Golden Seguridad Privada Física para empresas, domicilio, eventos deportivos y sociales. Informa 092-200-220. Golden Seguridad Privada. Y por supuesto, en un torneo debe haber el balón. El balón tiene que ser Gol TPI. Industria Deportiva por estándar profesional y equipamiento deportivo integral. Uniforme empresarial de la industria. Le informa el 0994-312013 y 0992-222790. Y para que se organice el torneo necesitas el terreno. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactanos al 021-604-80 y 0981-934582. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Y por supuesto, ante todo, llena tu tanque. Estación de servicio Petropar Bonpoleski, calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. Los personales Petropar Bonpoleski, esquina de Petróleo Chaco, Villa Lisa, a paso del cruzo en la América. He llamado Vegetti o Vegetti, me parece, o se acomodó nada más. Bueno. No, se acomodó, no lo tienen, está sí, poniendo girándose un poco. la cinta, no sé cómo le dicen a esa. Sí. Sí, se acomodó un poco. La fachada. Bueno, en la encuesta te digo, 31% a favor de Guaraní, 69% a favor de Cerro Porteño. ¿Dónde están la gente de Guaraní también? A ver si nos deja el voto correspondiente también, y que nos deje también el comentario desde qué parte, desde qué ciudad nos van acompañando también con este trabajo. Ahí está buscando una pelota para Cerro Porteño. Guaraní que rechaza, Imanol Segovia. La queda para Cerro Porteño. Pérez, Lucas Quintana. Saliendo desde el fondo, presiona Guaraní con John Jairo Sánchez. Va saliendo con Alexis Martín Arias. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, que por ahora todavía no llega con los goles. El resultado lo vivís, 35 de la primera parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. Peleaba Richard Torales, consigue que no salga mucho Cerro Porteño. Creo que la misión es presionar arriba y lo está consiguiendo Guaraní. Sale el saque manual con Fabricio Domínguez. El cabezazo peleado, trabado. Servín que reclama. Le dice que cabeceó Torres, ¿no? Le dijo, fuiste vos. Termina siendo otra vez lateral, un poco más arriba para Cerro Porteño, que intenta salir. Quintana retrocede para su portero. Ahí está Alexis Martín Arias. Otra vez para Quintana. La juega al medio, la recibe, la jugó rápido, prácticamente como fuego en los pies que le queda la pelota al jugador de Cerro Porteño. Ahí está, de cabeza saca Saracho y lateral, nuevamente salida para Cerro Porteño. Es como pelota tatá la pelota para los jugadores de Cerro, César, Pareciera que estamos en San Juan, Julio. Sí, me parece que está así. Está complicado lo de Cerro Porteño. Déjanos tu comentario. ¿Quién crees que va a ganar el partido? ¿Lo va a ganar Guaraní? ¿Lo va a ganar Cerro Porteño? ¿Será empate? Hay una falta sobre John Jairo Sánchez. Va a ser tiro libre. Salida para Guaraní desde el fondo. Para paliar el intenso calor, no lo dude. Agua Fiore, pedido del 095-2956-10. Agua Fiore, lo mejor. Bueno, hay gente que pide también para la casa. La patrona dice, si los jugadores toman Aquafiore y rinden en el partido 90 minutos, ¿será que funcionará en la casa? Dice. Y la mandan a pedir por litro. No se sorprenda que llegue una damajuana en su casa, César. No se sorprenda. En casa ya pidieron. Así que por la duda, si llega en su casa, no se sorprenda. Ahí está Aliceda, buscando para Cerro Porteño. Lo quiere buscar al medio. Aliceda se saca rivales. Qué fácil que pasó de tanda. Pasó nomás.
Sí, otra vez de pecho y sobrando, te digo, lo de Gaspar Servio. La pone con los pies tranquilamente. Un lujo lo de Gaspar Servio como controla el esférico en esta acción, César. Aliceda que intenta llegar, una pelota metida dentro del área, pero que no tenía a nadie de Cerro para atacar. Sí, lo hace dormir por el pecho Gaspar Servio. Sí, señor. Con lujo, diría yo también. Bueno, vamos a ver. Alexis Martín Arias, prácticamente bajo sus palos, termina rechazando. Ahí está. Otra vez Cerro mandándole arriba sin idea este conjunto azulgrana. Bobadilla. Otra vez para Torres, la pierden de vuelta. La tiene Cerro. Sin idea, te digo. Como que quemara la pelota en los pies. No es el mismo Cerro de antes. Ahí está Quintana, que se queda con un compañero que le pide, tenés que venir un poco más, le dice Fabricio, no te vayas tanto. Algunos detalles que vamos viendo en el partido también. Aprovecha Liceda, vamos a ver si lo puede buscar acá. Ahí termina perdiéndose la pelota por un costado, va a corresponder al equipo de Cerro Porteño. Lo hace rápidamente, se viene el Ciclón. Ahí está buscando despacito. Lo va a levantar. Hacemos modo radio para la gente que nos pide la televisación también del partido. Y bueno, hay que tener la plataforma que transmite los partidos. Si no, quédate con nosotros, escucha como si fuera que estás en la cancha. Estamos en vivo desde Itagua, con Rey Electro Sport, el canal del Mundial y Más Deporte Paraguay. Acompáñanos hasta el final. Acompáñanos en este partido interesante por la 9ª fecha del torneo Apertura 2026. Lo vivís con nosotros. Mañana estaremos desde el Defensores con la fecha 9 también en el partido entre Olimpia y San Lorenzo, 18:30. Otra vez Torres, el remate. No hay idea, César, ni siquiera hay idea para Cerro. Y también para Guaraní, porque se encima Prieto con el tanque Ramírez. Creo que no pueden jugar de esa posición Ramírez por izquierda y Prieto en el medio, porque constantemente pierden balón. Bueno, lo de Torales me dice, ¿no? Y sí, Richard Torales con el tanque Ramírez. Sí, señor. Bueno. Comentarios también del crack presentado por Gemelos, la tienda deportiva que nos visita a nosotros en el Mundial. El 10 de junio estaremos por allá, si Dios quiere, en la inauguración. Y le quiero dar fila 1 también. Si la guerra continúa, yo lo quiero mandar en la primera fila del partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay, César. En la primera fila quiero que se siente ahí al lado. Así lo saluda Donald Trump, que va a estar en la inauguración. Qué satisfacción. Bueno, es un privilegio también. Mira, dijo, a vos mandas acá en la vaina, César. No. Oye, Julio. Sí, Oscar. En lugar de ir a ver a Paraguay, te invito a la Ciudad de México, ahí no hay atentados. Bueno, me hace acordar una película. ¿Te acordás de La pistola desnuda, que la bomba explotaba a otro lado? ¿Te acordás vos no sé si alguna vez llegaste a ver La pistola desnuda? La verdad que no. No llegaron a ver La pistola desnuda. Yo lo que vi fue la bala que giró en la esquina. Ya. ¿Y la trenza al pelado no viste? Bueno, ahí está jugando Cerro Porteño. Sí, Oscar. ¿Cambio? ¿Tenemos gente que calienta? No. Están trabajando normalmente por grupo. Trabaja un grupo, se siente y trabaja el otro grupo. Pero nada por el momento para que se pueda realizar la primera variante. Bueno, Perfecto, te digo, Julio. marcamos el tiempo de juego con Golti. La plata tiene que ser de Golti. 40 minutos de la primera parte y el resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño, sin ganadores ni vencidos. Te pregunto, Oscar, la cantidad de dispositivos conectados en este momento. O cuando puedas, mi querido Oscar, Cuando puedas. Ahí está. Levanta Gaspar Servio. ¿Perdona, Julio? La cantidad de dispositivos conectados. Ok. 2.895. Bueno, hoy un poco menos hay menos esperanza. Me parece que no hay confianza en el equipo de Cerro, te digo. Bueno, me parece que ¿La encuesta? sí. La encuesta va Guaraní 32%, Cerro Porteño 68%. Y Chululú 1958 manda saludos, dice muestre de portátil, papá. Bueno, es lo que decía yo. La gente tiene que tener los derechos de la televisación también para poder ver los partidos. Nosotros le hacemos modo radio, acompañarnos hasta el final. Me parece que hoy no hay tanta esperanza. Como juega Cerro, César, me parece que no pasa nada. Quiero que me da tu opinión en una jugada que va a ocurrir enseguida. Bueno, ahí está. La termina desafectando. Sí, una jugada brusca que te digo. De Quintana con Johairo Sánchez.
Vamos a ver otra vez en la repetición, a ver. Y no, va al cuerpo. Sí. Va al cuerpo directamente. Bueno, Quintana, que fue al cuerpo. Sí, señor. Y vamos a ver qué dice el VAR, porque No pasa nada. lo que pasa es que tampoco llega. Lo que- Con la repetición. Lo que pasa es que John Jairo Sánchez tampoco llega al balón, no llega a tocarla, César, como la ley del VAR. Julio, Sí, sí, Oscar, sí, eso lo salva. Yo creo que eso lo salva. ahora resulta que tengo muchos parientes. ¿Hay un pariente en Paraguay o qué? ¿Por qué? Porque se apellida Quintana. Sí. Ah, sí, está en Lucas el partido. Quintana. Sí, Lucas Quintana. Está jugando un primo suyo, un primo Sí. hermano suyo. Con las mismas características. Herencia. Las mismas características, los mismos dotes. Ahí está, ley de ventaja para el Ciclón. 43 de partido y antes que me haga trampas, César, sin mirar, no vale mirar el cartel del cuarto árbitro. ¿Cuánto más cree que se juega? Estoy enfrente. Yo máximo creo que 3. Con eso de nada bien. Yo creo que ni para dos máximo, te digo. Bueno, la pelota que queda en Gaspar Servio, que lo acaricia, que le hace el amor, el esférico, se vuelve a levantar. 43 del partido, va saliendo Guaraní. Y acá no hay intención de goles, te digo. Me parece que para el segundo tiempo, ojalá que se pongan las pilas los jugadores para poder levantar esto. Atención, dentro del área, el remate. Recibió y como recibió le pegó, pero ya estaba todo invalidado. No pasa nada, César, en el partido. No fue lícito, Julio, pero remató a Carapeguá. No, estaba adelantado, dice. Acá sacó normalmente el arquero. Ah, ya. Bueno, no entendí mal entonces. Pido disculpas a la audiencia. 44 del compromiso, a 1 del final. ¿Será 3? ¿Será 2? ¿Cuánto más crees que se va a jugar? Le cuento que está saliendo en la televisión también. Tenés que tirar besos. Sí, tenés que tirar besos. Bueno, después vamos a poner cronistas también ahí abajo para que hagan como autitos chocadores, estén ahí abajo. Sí. Bueno, Foto. ahí está. No pasa nada en el partido, te digo. Bueno, lo vamos a esperar al crack. Ahora Limpia Colmán va a alzar y -1, 2. Ese. Es lo que le dije, crack. Era 2 para 2 máximo. No pasa nada en el partido. Para la gente que no escucha, no crean que no le ponga onda, pero no tengo nada que contarles. Es un partido que no tiene todavía alguna posibilidad clara de gol. Si fueron llegadas esporádicas, pero no sé. A mí no me convence tanto. El único claro fue Aliceda, con la pierna zurda y Sí. Silvio con la pierna zurda tapó. Es verdad. Después nada más. Después nada más, sí. Y que fue muy tímido también, no fue muy... Pero sí, me parece lo máximo que te puedo contar de este partido. Un partido muy trabado en el medio. Atención, se viene aguantando por ahí Ramírez, Torales también peleando. Ahí está Bobadilla, va a salir jugando Cerro Porteño. Vamos a ver qué pasa. La va jugando por un costado, peleando por ahí arriba. Saracho la rompe de atrás, la manda arriba, a correr nomás. Otra pelota disputada, a ver, por el medio. Bobadilla, que juega el cabezazo y Manuel Segovia la termina buscando. Vamos a ver otra vez para Cerro Porteño. No quiere perder pisada, lo agarró de atrás y esto no es para el cartón amarillo, señor. Bueno, lo agarró a Iturbe de atrás. Sí. Fernández. Vos sabés que Gabriel le miró bien a Iturbe, pero queriendo sacar otro color de tarjeta. Sí, señor, ahora sí el cartoncito amarillo, para Diego Fernández. ¿Sí? Cartón amarillo, César. A pasos de que acabe el primer tiempo tenemos 3.000 dispositivos. Bueno, 3.000 dispositivos. Hoy estamos poquito, te digo. Y parece que Sao no es lo de Fuldan, También. ¿verdad? Sí. Es Guaraní, hay que poner a Libertad o a 2 de mayo. Hay cartoncito amarillo, César, para Diego Sí, Fernández. señor. Para Diego Fernández, el número 26, la primera del partido sobre el minuto 46. Bueno, reclama todavía Diego Fernández. Yo no sé si esto es para reclamar tanto. No reclamó él no reclamó, Julio.
Bueno, Él aceptó porque hizo la infracción. claro, No hay no, duda. por eso decía, no sé si esto para reclamar tanto, digo. Porque él lo termina agarrando de atrás. 47 del partido, ya está el tiempo cumplido en el compromiso también. Para que la gente nos acompañe a lo largo y a lo ancho del continente también. A través de Rey Electro Sports, tu canal del Mundial. Ahora sí, levanta el centro al corazón del área, la saca de cabeza John Jairo Sánchez y esto va a terminar. La pelota dentro del área de Guaraní, se defiende el equipo de Dos Bocas, aprovecha para el Ciclónico tratar de meter una pelota más mientras que el árbitro infla los pulmones, marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar, acaba de terminar la primera parte del compromiso. Resultado parcial, 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño. Y ahí va pasando en la bubucela en el partido también. Terminó la primera parte del compromiso. Lo viviste con Rey Electro Sports, el canal del Mundial, y por supuesto con Más Deporte Paraguay, un país en sintonía. Ahora ya también todo el continente. Final de la primera parte, mi querido César. Y bueno, lo mejor de este partido es que ayer terminó la primera etapa, una sola jugada clara para mí de gol de Alicida, después no acuerdo, no tengo más precisión. Lo de Guaraní podíamos meterlo ahí a Sánchez, John Sánchez, aquel remate de Zura que pegó en la humanidad de Lucas Quintana, porque creo que si pasaba eso iba a crear un poco problema para el portero Alexis Martín. Después casi nada, jugada que se recortaba con falta, una sola tarjeta amarilla sobre el minuto 46, Diego Fernández, y bueno, creo que dejamos todo esto para el segundo tiempo, Julio. No sé si coincidimos en algo, César. Partido pobre en el primer tiempo, ¿no? Y sí, estoy de acuerdo, la palabra adecuada es partido pobre en estos primeros 47 minutos vividos aquí. Bueno, le doy permiso también para ir a tomarse fotos ahí abajo también con los colegas de la 1, ya que usted está en la 1. Usted tiene 5 minutos, lo liberamos, mi querido César, y ya retornamos después para la pausa también. Oscar, ¿hay algo que haya quedado también para ir a los 5 minutos de pausa para retornar después? Pues no todavía, Julio, pero en este minuto tenemos 3.141 dispositivos. Perfecto, a la gente que se siga suscribiendo, a darle like. El segundo tiempo va a ser más emocionante. Capaz que alguno lo tomó muy desprevenido también. Es muy temprano, 18:30 usado también para jugar Cerro Porteño con Guaraní. Para mí esto era para jugarlo 20 horas. No sé si después le preguntaré al César también, pero seguramente estarás escuchando. No, dejate de correr. ¿Cómo que 30 horas esta jugada? No, pero podía haber sido en otro escenario, César. Eso sí, puede ser más cercano a la Claro, ciudad, sí, pero el horario tiene que ser Cerro Guaraní, tenía que haber sido 20 horas o 20:30, pero un poco más en la capital, digo yo, no sé. Pero vos sabés que siempre con los colegas hablamos y los sábados es normal, ¿será? No va público, aunque sea el partido, a excepción que por ahí sea el clásico, ¿verdad? Pero Claro. después no pasa nada. Bueno, perfecto, entonces es linda la acotación que haces también sobre ese tema de los sábados, ¿eh? Así que nos quedamos tranquilos, la gente está escuchando en sus autos, en todas sus plataformas digitales, a través de YouTube también, esperamos hacer muy buen número también, hay que ver si los otros también sumaron mucho, ¿eh? A mí me preocupa el bajo número hoy, pero a veces me quedo contento viendo a los demás también peleando en esas posiciones también, así que vamos. Julio, yo me pongo más contento porque estamos en vivo. Ahí hay algunos medios que obtuven de estudio no vayan. Y sí, algunos se toman el palo. Bueno, perfecto. Vamos a Oscar. Voy a poner la publicidad. Vamos a la tanda. 5 minutos y ya retornamos, mi querido César. Correcto.
Bueno, retornamos nuevamente de la pausa también en un partido que ojalá nos prometa muchos goles en la segunda parte, porque en esta primera parte de verdad que hay muchas cosas para dejarlo pasar. Ni siquiera sé qué te puede contar Craig de la primera parte. Es un partido que nada más tuvo un remate de Aliceda, quizás lo más destacable del compromiso. Y después obviamente es lo que puede llegar a pasar en el segundo tiempo. Ojalá que levantemos el nivel de este juego. Puede ser por el calor también de un día sábado. Pero bueno, me gustaría escuchar lo que nos tenían que contar, Craig. ¿Por qué esta primera parte tan pobre? Y el segundo tiempo, ¿será que se animan ambos equipos también en levantar a jugar un nivel un poco más dinámico en la segunda parte? Pero primero que nada tenemos que entrar a saludar a nuestros patrocinadores, así como lo estamos haciendo en pantalla ahora mismo también, que va la propaganda también en las pantallas que ustedes lo están viendo. El agradecimiento por acompañarnos, por estar siempre con nosotros. Y bueno, vamos a la tanda, mi querido César, y después ya para comentar un poco a la audiencia por qué este partido que todavía sigue sin goles y qué es lo que se puede ofrecer para el segundo tiempo. Para paliar el intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, pedido al 0985 2956 10. Agua Fiore, lo mejor. El directivo César Antunes del Club de Sport Capibari les recuerda sí al fútbol y no a la violencia. Tania Tabarelli Joyas, sucursal General Aquino Luque, sucursal la Avenida España, Complejo La Torre, informa al 0172 235684. Tania Tabarelli Joyas. La auténtica receta de la chipa que en San Lorenzo lo tiene Chipería Oscarcito. Chipa tradicional, chipa todo de viena, picante, butifarra, cocido y pedidos al 0986 916757. Chipería Oscarcito. Estación de servicio Petropar Bonpolequi. Calidad garantizada y litraje exacto y cordialidad. En lo personal es Petropar Bonpolequi. Esquina de Defensores del Chaco. Esquina a pasos del Cruz Sol de América. ¿Necesitas un cerrajero de automóvil? Cerrajería General Santos. Solicítalo de tu celular. Envíanos un WhatsApp con tu ubicación y llegamos hasta tu domicilio. Avenida General Santos, 754, informe al 021 22 12 14 y 0981 52 58 08. Cerrajería Automóvil General Santos.
Si hablamos a ayunar bien en Santísima Trinidad, no hay duda, el único lugar, Copetín León. Informa al 081-476778. Copetín León. Daval Rentacar de Richard Rolón, alquiler de vehículos, servicios, RENI, eventos ejecutivos nacionales e internacionales. Informa al 0981-1190-19-093-8947-57. Daval Rentacar, la consentida del patrón. Urban Barclay, la mejor escala y bebida bien fría. Informa al 0971-340004, la consentida del patrón. Clínica privada Moreno Azorero, atendido por los mejores profesionales nutricionistas. Usted está con sobrepeso, no lo dude. Mariscal Estigarribia 1051, entre Brasil y Estados Unidos. Informe al 021-211-886, 091-2070-39. Clínica privada Moreno Azorero. Luz baja, diseño e impresiones. De Luis Carlos Chamorro Cabriza, Paraguarín 967, casi Teniente Fariña. Informe al 094-4761-35. Luz baja, diseño e impresiones. Informe al 094-4761-30. Deportivo y sociales. Informa al 0972-202-20. Golden Seguridad Privada. Indumentarias deportivas y casuales. Productos sublimados. Regalos empresariales. Lo encontrás en Gemelos. Informe al 0985-120025. Gemelos. Aire Soluciones Inmobiliarias S.A. Contactando al 021-604-80 y el 0981-9345-82. Aires Soluciones Inmobiliarias S.A. Goldipay, Industria Deportiva, balones con estado profesional, equipamiento deportivo integral, uniformes empresariales y industriales. Informa al 0994-3120-36092-222790. Goldipay. Quisiera enviarle nuevamente un gran saludo y un fuerte apretón de mano al gran amigo William de Roque González Santa Cruz. Hoy, víspera de su cumpleaños, mañana va a estar festejando y bueno, quiere con un triunfo de Guaraní porque es aurinegro. Y esperemos en este segundo tiempo, ya no va a estar festejando, yo creo, y bueno, el gran ganador de este partido con este resultado es Olimpia. Creo que en este segundo tiempo a matar o a morir van a entrar ambos equipos y ojalá que alguien gane en este compromiso porque lo único que falta es el gol. Hablando del gol, ya hemos hablado con Juan Gabriel Benítez, se cambia el balón, va a ser con pelotas Golti y esperemos que lleguen los goles, mi querido Julio. Bueno, perfecto, mi querido César también. Ya esperemos que la pelota que ruede en el segundo tiempo sea la de Golti, de verdad, porque hasta ahora me parece que va pasando factura en el compromiso también de lo que nos está pasando y lo que debería pasar. Prácticamente estamos en la penumbra de la tarde-noche en la ciudad de Itagua, en la ciudad del Ñandutí, que no llegan los goles. Podría decirse que llegó un poco más de gente para este segundo tiempo, César. Ya que de sobremanera pareciera que hay más gente en este segundo tiempo de la que estuvo en el primero. Por eso consultaba también de sobremanera si pareciera nomás, Julio. Sí. La comisión directiva de Cerro Porteño cambió el lugar, no sé por cábala, ahora se fueron a la platea totalmente, aproximadamente 22 personas que trajo Cerro Porteño. Guaraní sin cambio. Bueno. Cerro misma cosa. Bueno, perfecto, entonces, para que la gente nos siga acompañando a través de las pantallas de Rey Electro Sports, el canal del Mundial, y a través de Más Deporte Paraguay también, viviendo la emoción del fútbol paraguayo. En lo que va a ser este Mundial también estaremos en lo que es el Mundial 2026 también y 2030. Ojalá que Dios nos acompañe también, el Altísimo, para poder estar en todos los mundiales también. Nos gustaría, de verdad, estar en todos los mundiales. Bueno, está para moverse el compromiso, le corresponde a Guaraní. Va a autorizar el árbitro. Preparados para vivir la emoción del fútbol en esta segunda mitad del compromiso. Con las luces prendidas ya en la penumbra de la tarde-noche en la ciudad del Ñandutí, en la ciudad de Itagua. Mira su cronómetro Juan Gabriel Benítez. Autoriza el árbitro principal, ya está en marcha. El segundo tiempo, torneo Apertura 2026, con la emoción del juego. Guaraní Cerro Porteño vive en la segunda parte de este compromiso en el estadio Luis Salina.
Lo vivís con Rey Electro Sports, el canal del Mundial Más Deporte Paraguay. Con los relatos de quien les habla, su amigo de siempre, Julio Alberto Casó. En los comentarios, el querido César Ramón Arévalo. Si nos acompaña la figura internacional de Oscar Quintana Jr. La tiene Guaraní. Imanol Segovia retrocede otra vez. Vuelve con Segovia. La tiene Guaraní sin variantes. Ambos equipos, César. Sí, señor. Y estoy viendo mi agenda. Guaraní y Cerro tuvieron solamente un córner en la primera etapa. Bueno, 1-1. 1-1. Bueno, perfecto, entonces. Muy pobre la primera mitad. Ojalá que este segundo tiempo podamos culparle al calor, César. Y no sé, ya en la ciudad de Peamba es 30 grados. 30 grados, bueno. Vamos a ver cuánto será en los Estados Unidos hoy la temperatura. Creo que varía mucho la temperatura en Estados Unidos de acuerdo al sector, me parece. Ya vamos a consultar con el querido Oscar también. A ver cómo están la gente también para este segundo tiempo. Con qué cantidad de visualizaciones estamos arrancando, mi querido Oscar, también. Cuando lo tengas también para ir compartiendo con la audiencia. Estábamos más de 3.000. Queremos llegar a 10.000 por lo menos en este partido. Que ojalá nos acompañen también para levantar el compromiso. La tiene Guaraní desde el fondo. Voy contigo, Oscar. 3.375. Bueno, vamos creciendo un poco más. De a 100 en 100, ¿sí? ¿Me puedes pasar el tiempo exacto de la crono? 46.50 ahora. 52. Avísame cuando vamos al 3. Bueno. Al 2, perdón. Al 2, ahora 2. Pasamos. Ahí está. Perfecto, la tiene Guaraní. Levanta la pelota, a ver, termina rechazando como puede el equipo de Cerro Porteño. A 3/4 de cancha lo espera Guaraní. Ahí trataba de llegar, pero otra vez para Cerro Porteño por el medio. La pelota disputada en el medio sector. No sale la pelota del medio. Un partido disputado en el medio sector, con muchas trabas, con muchas interferencias, con muchas variaciones, con cambio de ritmo también por ahí. Tratando de buscar a alguno llevarse agua a su molino. Hay falta, ¿no? Hay salida, hay lateral que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Peralta que le reclama al árbitro, le dice que había una falta, no pasa nada. No señor, le dijo, le reclama Fabricio Peralta al árbitro, César. Sí señor, le explicó bien Juan Gabriel Benítez. Pareciera que Peralta algo de un tono muy fuerte le dijo algo. Se dio la vuelta a Gabriel con muy cara de amigo. Le explicó y ya prosigue el juego. Bueno. Hay dos Peraltas dentro del campo de juego, ¿no? ¿Cómo están las Peraltas? ¿Cómo están? Vamos a ver. Hay dos Peraltas. Está Fabricio Peralta y está Richard Torales Peralta también, ¿eh? Así es. Ahí están los Peraltas también dentro del campo de juego. ¿No serán parientes? No sabemos. Vamos a ver. ¿Serán parientes? Bueno. Ahí está en el cabezazo. Saracho al medio. Atención. La va buscando Guaranilla. Pisa el área. El remate. Erró el arco. Erró el arco, llegó Torales, justamente era Torales Peralta que le termina pegando. Ay, 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 qué cerca que estuvo Guaraní, César, llegó el carapegüeño, llegó el aborigen. Y sí, podemos decir, llegó, yo quiero que llegue y concretan, pero pareciera que es muy difícil. Usted pide mucho, César, ¿eh? Sí. Pide mucho, ¿eh? Por ahora me parece que este 0-0 está perfecto para este compromiso, te digo, ¿eh? Vamos a ver. Y sí, la verdad que sí. El que termina más afectado acá es Cerro. Guaraní obviamente ya con esto prácticamente tiene que esperar la segunda mitad seguramente para tratar de... tiene que sumar los puntos necesarios y después obviamente tratar de recuperarse en la segunda parte de este torneo. Pero por ahora quedan todavía mucho en el compromiso, mucha tela por cortarse todavía. Algunos ya con sueños, tratando de escuchar. Hay una falta en el círculo central. Otra vez Fabricio Peralta le reclama al árbitro. Hay un jugador de Cerro caído. Hay muchos reclamos para este árbitro que tiene insignia FIFA, ¿verdad, César? Sí, señor, el candidato a ser mundialista. Bueno, vamos a ver entonces. En mitad de cancha sobre el círculo central hay tiro libre para Cerro Porteño. Marcamos el tiempo de juego con Golti. Qué rápido que pasamos.
50 del compromiso, 5 minutos de la segunda parte, lo vivís con Gemelos. El resultado, el tiempo de juego que llega gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. Por ahora, el 0 que se mantiene y no se quiere perder el 0. Atención, la carga por derecha el equipo de Cerro Porteño, lo quiere buscar. Quiere buscar con Fabricio, la pelota se perdió por raya de fondo, termina consiguiendo el tiro de esquina, va a ser el primero del partido, César. El primero en este segundo tiempo, el primero del lado derecho para el Cerro Porteño. Por ahora un solo amonestado en el partido, ¿no? Sí, señor. Solamente uno. Bueno, hay tiro de esquina que corresponde al conjunto azulgrana, lo va a buscar Chaparro. ¿Será que en esta se va a abrir el marcador? Saludos a la gente de Ciudad del Este, de Encarnación, de Pedro Juan Caballero, del Chaco paraguayo, que nos van escuchando también en los reportes de sintonía en Buenos Aires, en Barraca, en La Boca, en Retiro. Levanta el centro, autorizó para el Ciclón de Barrio Obrero, Jonathan Torres, un cabezazo, una pierna que va salvando, Saracho que la va a reventar, pierna zurda, la manda a cualquier parte sobre el círculo central, vuelve a recuperar el equipo de Cerro Porteño. Ahí está, la tiene otra vez el Ciclón, lo va levantando de vuelta por un costado, a ver, lo recibe Torres. Juega cortita con Aliceda, a ver si la devolución, pero no. La devolución, pero no. Va a ser lateral salida para el equipo de Guaraní. Sin idea, Cerro, César. No pasa nada en cada ataque. Es como, no sé, es como que son jugadores. Es como cuando nos juntamos para jugar partidos con gente muy desconocida, César, ¿no? Es un partido así. Están jugando a jugar el que tiene mejor errores. ¿Viste esos partidos? ¿Viste esos partidos que vos te juntás, ponele, te vas, no sé, en Ciudad del Este, en un congreso, y te dice, vamos a jugar un partido, y acá nos vamos a juntar, nos vamos a jugar? Y vos no le conocés, obviamente en el partido hay muchas cosas porque vos no sabés las cualidades de cada uno, no sabes si va a correr, si va a hacer... Y Cerro es más o menos parecido a eso, César, hoy te digo. Pero para mí, si soy cerrista, debe preocupar eso. Y sí, pero preocupa, claro. Pero es así, porque más o menos. Tiene una instancia de Copa Libertadores ahí a pasos de competir. Y con este equipo, muy difícil va a ser, te digo. Hay que ver en qué grupo cae. Y ahí hay que ver, hablaremos. y tenés que pasar la primera fase con este grupo, con este equipo, que está muy difícil para hacerlo, te digo. Ahí está, tratando de defenderse. La pelota que pega en Fabricio Domínguez, que no dejó que la pelota pasara. Hay saque de meta para Guaraní. Hay salida para el Aborigen. Apertura del marcador. Tenemos que hacer variantes, César, porque no da más esto. Ni para Guaraní ni para Cerro. Y no hay pinta, che. Estoy mirando la banca y no pasa nada. No pasa naranja. Sí, me parece que sí. Ahí está Torales tratando de hacer patria en territorio rival. John Jairo Sánchez. La tiene Guaraní. Una pelota por izquierda, a ver si viene Thiago Servín, levanta el centro, la va sacando como puede desde el fondo Matías Pérez. Otra vez Guaraní recuperando 3/4 de cancha, Segovia que la levanta dentro del área, otro cabezazo para rechazar. Ay, 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 qué momentos de complicaciones. La pelota se pierde por un costado, va a ser lateral que va a corresponder a Guaraní todavía en su terreno de juego. Va a salir jugando el conjunto aurinegro, César. Y bueno, creo que el que tiene el balón es Guaraní. Pero tampoco porque tenga el balón hace daño. Un partido relajado, te digo yo. Como es que hay que dejar pasar el tiempo nomás. Vamos a ver. ¿Será que vendrá el gol? Que nos diga la audiencia qué piensa. John Jairo Sánchez pisando el área. Le roba otra vez Fabricio Domínguez la pelota. Se le escapó, se le perdió nomás al ecuatoriano. Parece que tenemos que hacer variante para jugar un poco más el partido, te digo. Creo que la gente no está convencida todavía. ¿Cuántos dispositivos, cuando tengas también, mi querido Oscar, también para ir comentando, cuántos dispositivos tenemos conectados en Rey Electro Sports? A través de lo que vamos a mandar la señal del Mundial también con los equipos sudamericanos. El 10 de junio en adelante estaremos en Ciudad de México, en Estados Unidos, en Canadá. César va a hacer la nota inaugural con Donald Trump. Más si continúa la guerra todavía, lo quiero tener haciendo nota a Donald Trump, César, Así que vaya preparándose. 10 minutos de la segunda parte, entonces, 55 del compromiso. Gracias a Golti, la pelota tiene que ser de Golti. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 0 para Cerro Porteño.
Todavía no pasa nada en el compromiso, el cambio de frente, a ver si puede llegar a buscar con Fabricio Domínguez. Intenta cruzar, pasó la marca. Ahí está intentando, ya cerraba López. Pelota que se pierde por un costado. Va a ser lateral que corresponde al equipo de Cerro Porteño. Sentido el debutante Bobadilla. No entró bien en el partido Bobadilla, César. No es lo que yo, por lo menos esperaba yo, ¿verdad? Yo quería ver un Bobadilla que jugaba en el medio. Y sí, porque tenía que haber jugado en el medio, entre Peralta. Sí, Oscar, voy contigo. Tenemos un total de 3.603. Bueno, 3.700, bajo todavía te digo, ¿eh? Pero por lo menos se va moviendo en Rey Electro Sports para que nos acompañes hasta el final. Queremos tenerte, queremos que nos acompañes hasta que termine el compromiso de este partido, en lo que se va a dar. A ver si Baba, ¿a quién lo va a cambiar, César? Creo que es Viera, si no estoy equivocado es Viera. Wilder Viera. 20. Bueno, Bobadilla que todavía No se recupera. sigue en el piso. Ahora se levantó renegando, pero Sí. ya se va a realizar el cambio. Vos sabés que, te cuento nomás, veo que se toma ahí en la parte de la pierna derecha. Vos sabés que tengo esa misma, se viene Cecilio, César, te digo, está el 10. Cecilio. Sí. Correcto. Te digo Cecilio que es el va a ingresar. estoy con esa misma lesión que tiene Bobadilla ahora mismo. Me está dificultando mucho para caminar. Hoy no pude caminar, mañana no sé. Pero la lesión que tiene Bobadilla es la que tengo yo. En el mismo lugar, veo que se toca en el mismo sector. Pero bueno, se retira Bobadilla, ya no va más. Se va a retirar el debutante. Se lamenta porque debutar así, no sé si es conveniente también. Esto no lo termina quemando al chico, César. Te pregunto nomás, ¿no? Por la experiencia. No creo. Bueno, ahí se viene Cecilio Domínguez ovacionado, el 10 en Cerro Porteño. Vamos a ver si con esto Cerro Porteño lo puede levantar un poco. Está difícil el Ciclón, Y Turbe que se dedica a mandar laterales. Una cosa insólita lo de... Y bueno, ahí está la peina por ahí. Torres, otro cabezazo más. Y ahora sí, el cabezazo tiró. ¡Gol! Cerro. Primera pelota que toca Cecilio Domínguez. Adentro a mandarla a guardar el lateral. El primer cabezazo de Torres y después, obviamente, para empujarla Cecilio Domínguez como un perrito dentro del área a media altura, saltando ahí para poder conectarla. Termina venciendo de todo de un saque lateral para que te conviertan. Guaraní estaba sedado, durmiendo en el fondo. Aprovecha Cecilio Domínguez. Primera pelota y a facturar. Y adentro, César. Y se queda todo mirando la gente de Guaraní, tratando de ver quién es el culpable. El culpable del gol es Cecilio Domínguez, minuto 12. Aprovecha muy bien el estar dormido ahí esa línea de 4 y bueno, mete el primer gol acá en este segundo tiempo en el Luis Salinas. Bueno, error muy defensivo de Guaraní, te digo, César. Puntualizar que, no sé, se dejaron estar la gente de Guaraní. Es como que recibieron una anestesia en este minuto y un descuido que realmente no lo pagó caro. El gol de Cecilio, que entró solo a cabecear. Bueno, ya está abierto el marcador, sin pensar, en un gol que vino de vestuario, porque ingresaba Cecilio para darle acertada lo de Jorge Baba también, pero me parece que esto no refleja el orden del partido, te digo. Igualmente, falta levantar en lo de Cerro Porteño todavía, te digo. Vamos a ver, sale Alexis Martín Arias, presiona Guaraní. Ahí, vamos a ver, la va teniendo. Sale Guaraní desde el fondo, lo intenta, lo quiere buscar.
Y cada vez que escucho el ay de César es porque va a haber un problema también ahí, la reventan ahí arriba sobre el círculo central, de cabeza otra vez, a ver qué pasa en esta, en el medio aprovecha John Jairo Sánchez para controlarle, la quiere jugar, ahí está rompiendo con Ramírez, primero con Torales, a ver si se acomoda, no puede, terminan perdiendo el esférico, hay falta, hay salida para el equipo de Cerro Porteño, que se queda a dormir en el piso. Ahora sí, ya van a empezar a hacer tiempo también porque ya está ganando Cerro Porteño. Hoy, sábado 7 de marzo, nuevo marcador. Cerro Porteño le está ganando por la mínima a Guaraní. Y por supuesto también marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 60 del compromiso, 15 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. Va a ser salida para el conjunto del Ciclón de Barrero, la falta de Richard Torales, pero para mí que después la falta también recibe Torales después. Igual, ahí está Alexis Martín Arias, ahí está el triple cabezazo dentro del área, a ver si lo deja mejor, termina rematando como puede, pisaba el área, se apuró Robert Pris Damota para definir, se manda por arriba, se viene el 18 y Fer en Guaraní, te digo, César, para ir puntualizándolo. Sí, señor, ya me lo vas a mencionar también. Atención, se viene saliendo otra vez, que cerca que estuvo Cerro en esta última, César, Sí, y uno creo cantado tiene que salir, uno con la numeración impar. No, César, no. Está bien, ahí, César, Los primos juegan bien, siempre tienen que cuidarse. En la banca va a estar bien. No sea así, César. Está escuchando la mamá, el papá en Cerro Pinto también, Atención, no sea malo. Está muy solo, muy desprotegido, muy desguarnecido. Y cuando marcó no dijo nada. Vamos a ver, a lo mejor puede ser el Salvatore también. Yo creo que... Y se va... Bueno, qué suerte, César, qué suerte. La emoción que nos deja también. A mí me gustó, yo te digo que hoy me gustó menos lo de Iván Ramírez y lo de John Jairo Sánchez, que no, nada que ver, te digo. Pero Ramírez juega en una posición que nunca yo le conocí. Ahora invento este gran técnico que tiene Guaranita. Bueno, voy contigo las variantes, César. Sí, señor, se retira el 9 para que pueda ingresar 40. Fernando Fernández. Se retira el 26 Diego Fernández, ingresa 18 César Miño. Bueno, César Miño bien, dos delanteros, César, ¿no? Y esto lo pueden asistir un poco más a Torales. Lo pueden asistir un poco más, ¿no? Vamos a decirle que sí, vamos a ver. Y es que si esto fuera ropa, o si fuera una tienda de ropa, está muy desabrigado, está muy solo Torales ahí también, entonces necesita más compañía, compañeros que puedan luchar con él. Ahí está Miño, la pelota dentro del área, está John Jairo Sánchez, no el arco, erró el arco, no lo pueden creer, llegó el ecuatoriano que cerca, se prendió las luces, ingresó Miño y ahí empezó a jugar Guaraní de otra manera, César. Y bueno, otro jugador también, el ecuatoriano, que nos está rindiendo, desperdicia una muy buena ocasión de gol y bueno, sigue Guaraní con la derrota. Sí, señor. Y todavía no llega el gol en Guaraní. Ay, Opa, para revisarla, lo de Quintana también. Vamos a ver, para revisarla, la de Quintana. En este... Y no se va a revisar porque lo pisó atrás, lo llega a tocar a John Jairo Sánchez, te digo. Bueno, no pasa nada. Ahí está Torales, el arquero. El arquero, Alexis Martín Arias, un centro cabezazo, Torales, un cabezazo que tenía destino de red, me gustó esta, me parece que se levantó, se despertó el indio, César. Y ojalá, Dios quiera, para paliar el intenso calor, no lo dude, Agua Fiore, pedido al 085-2956-10, Agua Fiore,
El directivo César Antunel, el club de Sport Campeón y le recuerda hacia el fútbol y no la violencia. Tania Tabaré y Joya, sucursal General Aquino, lo que sucursal Avenida España. Complejo La Torre, informe 017-223-56-84. Tania Tabaré y Joya, la auténtica receta de la chippa Cacubén San Lorenzo lo tiene Chimperio Carcito, chippa tradicional, chippa todo de Viena, picante, potiparra, cocido. Pedidos al 0986-916757. Chimperio Carcito. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 65 de partido, 20 de la segunda parte. Ay, cómo pasa rápido el tiempo también. El resultado que lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní. Está ganando Cerro por la mínima diferencia. 1-0 en el compromiso. El tiro de esquina que no pasó nada. Había posición adelantada. Va a salir jugando Cerro, la levanta Alexis Martinarias de cabeza, atención que se puede venir, César Miño que la puede definir, lo espera, remate, cruzado, erró el arco, qué cerca que estuvo Miño, otra vez Guaraní, el Indio está cerca del empate, César. Por lo menos despertó, creo que en 2 ocasiones ya empezó a asustarle a Alexis Martín para que tenga mucha visión dentro del compromiso. Sí, y Torales nuevamente el pase de cabeza para habilitarlo a Miño. Por eso yo te digo, Torales es importante, César, te digo, pero cuando tiene buen acompañamiento, solo es muy difícil. Creo que más que nada está por ahí la cuestión, ¿eh? Bueno, a Torales hay que mantenerlo siempre, te puede sorprender en el partido. Atención, aparte el apellido lo salva, César, ¿eh? Se ríe el crack, ¿eh? Vamos a ver, lo salva, lo ampara el apellido. Ahí está, vamos a ver. Ahí jugando Guaraní con todo, lo va a buscar, la rechaza la gente de Cerro Porteño, la va sacando como puede el Ciclón. Hay lateral ofensivo para el equipo de Guaraní, retrocede más. La va jugando con Imanol. Va saliendo con Saracho. La tiene Guaraní sobre el círculo central. Pelota con profundidad, una dividida. Vamos a ver si puede llegar. No puede llegar. No llegó el jugador de Guaraní. Sí en el medio sector para recuperar la tanda. Este es Patricio. La pisa, la para, la muestra, la juega por derecha. Ahí se viene. Vamos a ver si puede llegar a buscar el centro. Ahora sí. El arquero tenía destino de red, te digo. La sacó del ángulo, una pelota que parecía centro, pero que casi se le mete. Ay, Barbote, qué cerca que estuvo Guaraní, César. Lo está acorralando Guaraní, lo está acorralando y Cerro, preocupación, no puede salir. Sí, señor, va saliendo como puede el equipo de Guaraní también otra vez. Cerro que se defiende, por ahora es todo de Guaraní, la pelota que la pinchan dentro del área, no la pueden sacar la gente del Ciclón, en lateral que corresponde al equipo de Guaraní que lo va buscando, lo va acorralando, será que se vendrá el empate, atención, jugada impresionante que se va prendiendo el partido aquí en Itagua, en la ciudad del Ñandutí. Ahí viene el lateral, cae dentro del área, otra vez Guaraní a 3/4 de cancha, Fabricio, ahí estaba Patricio, levanta la pelota en el área, de cabeza la va sacando, Matías Pérez, aprovecha en el medio, Fabricio Peralta recupera Guaraní, la tiene el conjunto aurinegro, levanta el centro, el corazón del área, termina pasando todo, no puede llegar a cerrar nadie, interesante la propuesta, pero no llegaba nadie para cerrar. Era la de Barbote, va a ser saque de meta para Cerro Porteño. Estación de servicio Petroparbon, Política, garantizado militaje, saque cordialidad en lo personal, Petroparbon, Política, esquina defensor del Chaco, Villa Lizapazo del Club Sudamérica. Tania Tabaré y Coya, sucursal General Aquino Luque, sucursal Avenida España, Complejo La Torre, informa al 017-223-56-84, Tania Tabaré y Coya. Va a ser salida, saque de meta de Cerro Porteño. Todavía seguís con nosotros a través de Rey Electro Sports, el canal del Mundial. Conectate a darle like, a suscribirte. No tenés que pagar absolutamente nada. No tenés que poner en un peso, una libra, una yen, un dólar, un real, un euro, un peso argentino, mexicano, un sol. Es absolutamente gratis. Solamente te va a avisar cuando nosotros estamos transmitiendo en vivo. Y de esa manera también poder suscribirte con nosotros. Implica ayudarnos también para seguir creciendo en el canal. Queremos aumentar de suscriptores. He visto que ya subió un poco lo demás deportes, te digo, con un canal chiquitito, haciendo muy buenos números. La gente que conoce ya sabe, nos busca ahí.
no es coincidencia. A través de Rey Electro Sport también la confianza que tenemos para llegar a todo Norteamérica. Enviamos saludos a la gente que nos escucha en Europa. Y está el fútbol paralizado porque hay inadaptados por el tejido perimetral, ¿verdad, César? Los monos. Los monitos. Bueno, se demora el partido. Ahora sí, lo va a dar a continuar. No, está serio, con cara de perro Juan Gabriel Benítez. No quiere saber nada. Aprovechamos y marcamos el tiempo de juego que llega gracias a Golti. La pelota tiene que ser de Golti. 70 del compromiso, 35 de la segunda parte. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní. 1 para Cerro Porteño, que está ganando por la mínima. Hay lateral, lo va a cumplir Chaparro por el sector izquierdo. El avance del equipo de Cerro Porteño. La pelota que termina cayendo en el área. Lo va rechazando como puede. 2 toques. Ahí está Ferfer buscando a Torales. Otra vez para Cerro. No la pueden sacar nadie. Ahora sí, Saracho que la revienta. Otro cabezazo más. La quiere sacar Alcides Barbote. La revienta. Pasando el medio terreno de juego. Otra vez a 3/4 de cancha peleando por ahí. Guaraní a ver si lo tiene. La recupera. Tanda. Atención, se viene por derecha para que se venga la inyección técnica de Guaraní. A ver si lo busca al centro, al corazón del área, buscando a Torales. Era Miño que buscaba la pelota que se pierde por raya de fondo. Hay saque de meta que corresponde a Alexis Martín Arias. Lo va a hacer tranquilamente el equipo de Cerro Porteño, que está ganando por la mínima diferencia, César. Y ahora para retener más el juego, se tira en el piso Pirida Mota. Ya lo venía viendo a Jorge Baba dialogando con Jorge Morel, el que lo va a reemplazar. Sí, señor. Morel que va a retornar después de un par de partidos también por su lesión, ¿verdad? Así mismo, señor. Bueno, está en el piso Robert Pirida Mota. La variante va a ser inevitable. Ya está Morel ahí cerquita nomás para el compromiso. La variante. Sí, señor, se va a retirar Jorge Morel. No. A ver. Pirida Mota se retira. Perdón, va a ingresar Jorge Morel, digo bien. Y va a ser retirado Robert Pirida Mota, para ser exactos también en esta variante. Lo miraba a Jorge Baba también, que habla con su técnico, tratando de entender también lo que le dice, porque después termina dando indicaciones también. Bueno, a ver, ahora sí, cuando se confirme me lo decís, César, ¿no? Ahora sí. Ya se realizó. Perfecto, está la variante entonces en el equipo de Cerro Porteño. Ingresó Jorge Morel. Está Morel en el compromiso también. Ya está en el equipo de Cerro Porteño. Se hace el desentendido. Hay lateral. A ver. Lateral nuevamente para Guaraní. La pelota dentro del área. Atención, los cabezazos. Le queda Ferfer. Le pegó. Pegó en un hombre. Hay tiro de esquina para Guaraní. No desaprovecha Ferfer, que le pegó al arco. El tapón del jugador de Cerro Porteño, que termina en tiro de esquina, César. Sí, señor. El segundo del lado izquierdo para Guaraní. Hay córner para Guaraní. A ver si en esta se viene el empate entonces. ¿No quiere abrir un kiosco, César, por ahí cerca? ¿Para qué? No, y por los números, para vender números. Ahí está. Se va a venir. Como puede. Lo sorprendí, Admita que lo sorprendí, Lo agarré del brazo. Atención, se va a venir el equipo de Guaraní nuevamente. No pasó nada en el tiro de esquina. Va a ser lateral que corresponde al equipo aurinegro. Lo quiere buscar, ahí está Guaraní, que lo quiere empatar. A ver si se viene el empate. 73 del compromiso. Vamos a ver, por ahora todavía queda la ilusión para Guaraní de empatarlo. Tenés que salir un poco más, le dice Cecilio. Ahí se viene Quintana, que rechaza. López, que le quiere pegar. Aprovecha para venir de contragolpe. Se viene Licera para el conjunto de Cerro Porteño. Un pase al vacío, lo tiene que venir. A ver si lo liquida Cecilio. A ver si se viene. A ver si se viene el segundo. Cecilio tiró. El arquero del rebote. A ver si le pega. Ahí está. Deja cruzar Torres. El arquero. Increíble lo que termina tapando. Todavía sigue en zona de peligro. La saca Guaraní. Saracho la revienta. Qué cerca que estuvo Cerro. Qué cerca que estuvo el ciclón, César. Apareció la jugada magnífica de César, ¿qué digo César? De Cecilio Domínguez,
La primera tapada Gaspar Servio, luego creo que fue Iturbe, Gaspar Servio, la tercera ya fue un jugador lateral izquierdo de Guaraní que acalla el segundo de Cerro Porteño. Sí señor, llegó con todo, era para Cecilio, no lo supo definir. Ay, por eso Guaraní mantiene el 1-0 todavía. Se salva el aborigen. Te veo en la tele, César. Ahí se ve la cámara. Haz un poco tu brazo arriba. Ahí está. Ahora, ahí está. El saludo de César también para la audiencia. Es más deporte. Un chiste, no sé por qué termina enfocando ahí. Ahí está. La va sacando por un costado. Sale. No sé por qué lo toma la cámara. Está churro hoy, César, Sí, viene churro. Ahí. Con la indumentaria de Gemelos, por supuesto. Sí, señor, Gemelos. La indumentaria que nos viste en el Mundial. Sí, señor. Trajo la pelota adentro, ¿no? Sí. Bueno, ahí está. La pelota tiene que ser de Golti. Marcamos el tiempo de juego con Golti. 75 de partido, 30 de la segunda etapa. El resultado lo vivís con Gemelos. 0 para Guaraní, 1 para Cerro Porteño. A ver si ya cerramos la encuesta también con el querido Oscar también. A ver cómo nos fue con la encuesta. Cuando lo tengas, mi querido Oscar, también. Sí, señor. Sí. Ahí está. Se va a venir dos variantes. Y me parece que hay un tiro de esquina para Cerro Porteño. Ganó Cecilio. A ver, la variante. Y se viene el tiro de esquina. Luego del córner, entonces. Ahí están repitiendo otra vez en la televisión también lo de Cecilio. Después a Liceda, que se lo cedió. Para mí que era Liceda para pegarle al arco nomás ya. Del rebote. Y no. Se confió para lo que fue esa pelota también. Y bueno. No pudo aprovechar Cerro Porteño para buscar el segundo. Se repetía también la televisación también del compromiso. Ahí se va a venir el tiro de esquina para el Ciclón de Barrio Obrero. A ver si se viene el segundo o no. ¿Será que está el segundo en puerta? Vamos a ver. Levantará el centro. A ver. Al medio de cabeza. La tiene. Termina ganando, pero la termina controlando con facilidad. La va sacando ya incluso rápidamente Gaspar Servio, el capitán. Atención, arriba lo quiere buscar. Pelota que se va a perder por un costado. Va a ser lateral que corresponde a Guaraní. Ahora sí vamos a ir con la variante. A ver quién se viene. Se va López. Se fueron el 11. El que ingresó es 1.29 Jesús. Ya no me estoy fijando quién es el otro. El 28. El 28 es Nelson Romero. Y se retiró el ecuatoriano el 11. Bueno, el 29 Jesús Llano entonces. Perfecto. Las variantes. ¿Y qué le puede brindar estos jugadores a Guaraní, César? Más para jugar al medio, ¿no? Y creo que son dos mediocampistas, Julio. Creo que le puede dar frescura en el medio. Bueno, vamos a ver qué pasa. Se viene Cerro Porteño. Ahí termina sacando Guaraní. Y decía por sacarlo nomás porque aprovecha Cerro Porteño otra vez para 3/4. Le pega Iturbe. El travesaño. El rebote. El travesaño sigue temblando. Le pegó Iturbe. Todavía aprovecha para aprovechar a 3/4 de cancha. Aprovecha Cerro. Le mete el centro de cabeza. Va sacando. Ay. Qué momento de tensión, César. Le pegó al travesaño y del rebote. Qué cerca que estuvo. Sí, Oscar. Tenemos la información de la encuesta. Cerramos con el 72% Cerro, con el 28% Guaraní. Y tenemos casi 4.000 personas en streaming. Bueno, casi 4.000 entonces, 3.000. Estamos llegando a 4.000 en el streaming también con el Rey Electro Sports. Recordando que por ahora, no sé si porque sigue atacando Cerro Porteño, le quiero pasar, mi querido César, también. El travesaño le dijo que no a Cerro, César. Sí, le dijo que no, sigue todavía un santo aparte, por lo visto tiene Guaraní, que no puede Cerro Porteño llegar al segundo gol, que ya lo tuvo y lo tiene merecido. Sí, señor. Vamos a ver si los variantes también en Guaraní terminan detonando algún cambio, alguna mejora, algún estigma positivo. La tiene Cerro Porteño, la juega al medio. Ahí está Quintana, para que la juegue al medio todavía, se recuesta con Morel. La pelota por un costado, Aliceda, pasa el vacío, atención, lo quiere buscar, pelota al medio otra vez, Guaraní que rechaza como puede, la juega por el medio, Ferfer que vino a buscar, abriendo para justamente el número 28, Nelson,
Romero, que ya está dentro del campo de juego, la controla por derecha. Ahí viene el cruce con Jesús Llano por derecha, el cambio de frente, atención que se viene por otro costado. Ahí aprovecha Guaraní con Miño, a ver si le pega, remató. Muy por encima del travesaño. Llegó Guaraní, llegó Miño, César. Y bueno, llegó Miño con la pierna de palo, como se suele decir, porque es más zurdo que diestro, le pegó abajo y se fue elevándose el balón. Lo intentó Miño. Siguen repitiendo también en las cámaras el remate de Iturbe que pegó al travesaño. Mirá si era gol eso, era un golazo. Pero bueno, estamos todavía con el 1-0 arriba a favor de Cerro Porteño. Quédate con nosotros hasta el final. Marcamos el tiempo de juego con Golti. La pelota tiene que ser de Golti, 80 del compromiso. 35 de la segunda parte, a 10 del final. Estamos con más deporte. Con Rey Electro Sports, el canal del Mundial. A ver si se viene Guaraní nuevamente. Aprovecha Miño. Quiere pasar la marca de Fabrillo. Termina dejando pagándolo Fabrillo. Viene Miño. Levanta la pelota dentro del área. De cabeza la saca Quintana. Ahí en 2 tiempos. Termina recuperando otra vez Guaraní. Ahí está Tanda. Patricio la tiene Guaraní. A ver si le pega. Él mete dentro del área. Buscará el centro. De cabeza termina rechazando nuevamente la gente de Cerro Porteño, que no quiere complicaciones en el fondo. La pelota que se va a perder por un costado. Pasa lateral, salida para el equipo de Cerro Porteño. Todavía en su terreno de juego. Desaprovechó, llegó bien Guaraní, pero no está la eficacia a la hora de marcar, César. Caído un jugador de Cerro Porteño, lo veo de lejos. 2 cambios que va a realizar Cerro Porteño. Uno es 40, Mateo Klimovic, y el otro me voy a fijar qué numeración tiene. Creo que el 20, ya confirmado. Wilder Viera. Bueno, 2 variantes que se van a venir en Cerro Porteño entonces. Mientras que se repite el gol de Cerro también en las pantallas. El gol de Cecilio, la primera pelota que tocaba en la primera intervención. Increíble lo de Cerro también. En un momento donde parecía que Guaraní manejaba el partido, pero esas sensaciones que no te dan, a veces no te dan para confiarte en el compromiso. Todavía se demora. Sí está el 20 y el 40, me dijo. Se va a retirar Fabrillo Peralta. Termina sacando por un costado. Y empieza a caminar nomás ya, tranquilo. Ahora sí, se va Liceda también, César, ¿no? Sí, señor. 20, Wilder Viera se retira el 31, Ignacio Liceda y 40, Mateo Klimovic. Y se retiró el número 16, hablamos de Fabrillo Peralta. Me parece que no le gustó tanto a Fabrillo Peralta, César, ¿no? Sí, no se fue con ganas para el cambio, ¿eh? Sí, enojado un poco lo de Fabrillo Peralta también por el cambio. No lo puede creer. Está Klimovic, está Viera. Esto le puede dar un poco más de tranquilidad también del medio sector al equipo de Cerro Porteño. Vamos a ver, minuto 82 del compromiso. 37 de la segunda parte. Ahí levanta, como puede también, la va sacando Servín. La pelota que se disputa por el medio. Aprovecha para recuperar Cerro Porteño. Había una falta en perjuicio de Iturbe. Hay tiro libre para Cerro Porteño. De cara al arco, unos 35 metros, César. Y bueno, le puede patear ahí Iturbe con la pierna zurda, que le pega muy bien. Justamente él y Cecilio, si no estoy equivocado, el que está frente al balón. Los dos están frente al balón. Sí, señor. Se va a venir el tiro libre para el Ciclón de Barrio Obrero. Acompáñanos hasta el final también en lo que va a ser esta transmisión deportiva. Vamos a sufrir hasta el final. Con Guaraní y con Cerro. Aquí en la ciudad del Ñandutí, en Itagua. Atención. Se viene el tiro libre. Está Iturbe, está Cecilio Domínguez, a ver quién le pega. Va a autorizar. Cecilio le va a pegar entonces. Bueno. Lo queda para Cecilio. Levanta el centro. Termina rechazando como puede Guaraní. Se defiende el indio. La pelota para el círculo central. Atención. Una pelota dividida por ahí. A ver si puede llegar a aprovechar. Ay, no lo pudo aprovechar Guaraní de cabeza. Terminó jugando Pérez con
Alexis Martín Arias corrió por las dudas. Un poquitito también el jugador de Guaraní, pero termina levantando desde el fondo el arquero de Cerro Porteño. Un ping-pong de cabeza en el medio sector. Termina favoreciendo a Guaraní, que termina aprovechando para salir. Levanta como puede el Cid Barbote. La juegan al medio. Ahí está Ferfer. Torales, que no pudo controlarla. Otra vez para Klimovic. Va saliendo Cerro. Klimovic. Ahí está el medio. Jugando para el Jorge Morel. A ver si lo aprovecha. Se viene Fabricio Domínguez, que pica por derecha. Pelota al taco de lujo. Cecilia, atención dentro del área. A ver si pueden llegar a tocar un penal. Penal para Cerro Porteño. Le reclaman a Juan Gabriel Benítez y ahora sí se pone rojo el partido. Se pone caliente el compromiso. Bernay, que no lo puede creer. Minuto 85, 40 de la segunda parte. El tiempo presentado por Golti. Tarjeta amarilla para Thiago Servín. Ay, ay, ay. Increíble. Increíble lo que le acaba de pasar a Cerro Porteño. Hay que ver la posición del jugador de Cerro, te digo. Hay que ver el taco de Klimovic y después Cecilio. Bueno, es para verla una y otra vez. Porque hay que ver la posición de Cecilio. Hay que ver la posición de Cecilio. ¿Y por qué soy reiterativo en esto? Porque hay que ver si no estaba adelantado. Vamos a ver si van al VAR o no. Pero hubo toque. Lo termina tocando, pero a mí me quedan dudas sobre la posición de Cecilio, porque Thiago Servín estaba un poco más atrás, salvo que otro jugador le esté habilitando. Para... Bueno, si no va al VAR, esto era para ir al VAR, te digo. A ver, ahí tenemos la... Nuevamente. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Y las cámaras que no terminan repitiendo del todo bien. A mí me quedan dudas, te digo, César, de la posición de Cecilio, te digo. Pero bueno, está para pegarle a Cecilio. Hay penal para Cerro Porteño. No hay, tiene prohibido Juan Gabriel Benítez ir al VAR, te cuento, porque esto era para ir al VAR, de verdad. Hay tiro penal, 12 pasos, 11 metros, 2 actores para una misma escena, remató, gol, del Cerro Porteño, del Ciclón de Barrio Obrero. No lo puede creer Víctor Bernay, se le complicó el partido, que intentó todo para buscarlo, pero no lo pudo conseguir. El penal que fue efectivo. Otra vez Cecilio entró para marcar los goles. Está haciendo diferencia. Lo terminó acostando, a pesar de que Gaspar Servio adivinó el remate. No la pudo contener, por eso Cerro Porteño está con un 2-0 arriba hoy sábado 7 de marzo. Nuevo marcador aquí en el Luis Salinas, en la ciudad de Itagua, en la ciudad del Ñandutí. Cerro Porteño 2, Guaraní 0, mi querido César. Bueno, Cerro Porteño aprovechó la ocasión, tiene el libro penal, a pesar que Gaspar Servio acertó el palo derecho, pero fue muy fuerte, a ras del suelo donde Servio no puede llegar. El segundo gol tranquilizador para la victoria de Cerro Porteño en este compromiso. Y quiero pedir algo. Sí. Quiero volver otra vez a que pasen el audio del árbitro con el VAR. Y sí, porque para mí estaba... yo tengo dudas de la posición de Cecilio, ya que tanto se mira a veces cuando uno va al penal o no, y en esta no. Y me quedan dudas, te digo. Y esto va a ser la polémica de la semana, te digo. La polémica del lunes va a ser este penal de Cerro. Te digo bien. No va a ser más polémica, Julio,
arbitraje, como siempre, algunas ocasiones dice, fue penal y no se cobró. ¿De qué te sirve más? Lo que no entiendo es por qué no va al VAR. ¿Por qué tiene que dejar? El VAR le tiene que llamar, Julio. Si el VAR cree que hay una duda, el VAR le llama. No es él el que elige. Bueno, increíble. En el VAR está José Armoa y José Cuevas. Bueno, los José. Sí, señor. Bueno. Y no vi tampoco los minutos que se adicionó, Julio. Bueno, ya vamos a estar con los minutos que se va a adicionar entonces. Ya te digo, hay tiro libre para Guaraní, a ver si se aprovechan esta. No quiero ser fanático, pero a mí me quedan dudas de la posición de Cecilio todavía. 6 minutos más, César. 6, correcto. Así lo indicó Alivio Colmán. Perfecto. Hasta los 96 iremos. Ahí está Ferfer. Está Miño para pegarle. 4 hombres en la barrera. Prepara Alexis Martinarias, el árbitro que sigue dando indicaciones en el compromiso. Atención. Ahora sí. Le va a pegar Miño. No lo cante, no lo grite, no se abrace. Que queda en manos del portero Alexis Martinarias. Seguro en la portería de Cerro Porteño, César. Y bueno, como todo el día estuvo tarde, noche, seguro pocas pelotas que fueron para él, pero no creía gravedad como para perjudicar su portería. Y bueno, está haciendo lo correcto como siempre Alexis Martín. 91 de 96. Corre el tiempo aquí. Levante el brazo, César. Ahí está el que se lleva las pantallas. Es el crack Arévalos en el día de la tarde. Tarde-noche en Itagua. Ahí se viene otra vez Cerro Porteño para buscar salir por ahí. Presiona por ahí. Va a conseguir el saque manual por el sector derecho del avance de Guaraní, que lo quiere buscar. Ahí está Barbote, que lo tiene que levantar. ¿Será que se viene el descuento para Guaraní? Todavía hay tiempo. Levanta la pelota, cae dentro del área, la peinó al primer palo. Atención, no le puede buscar nadie. Lo tiene que buscar. La rechaza desde el fondo el equipo de Cerro Porteño. Otra vez va a ser lateral, que va a corresponder al conjunto aurinegro. Otra vez Barbote por el lado derecho. Retrocede. Otra vez para Barbote la devolución. Mete el centro al corazón del área de cabeza. No pudo llegar nadie. Se va a venir otra vez Guaraní. Otra pelota en diagonal. Termina perdiéndose por rayo de fondo. Va a ser salida para Cerro Porteño. 92 de 96. No pasó nada. Julio. Sí, César. Hoy se jugó también el fútbol de playa, hablando de todo esto, entre Paraguay y Brasil. En los mayores perdió Paraguay 9-3, pero en la sub-20 Paraguay derrotó a Brasil 5-4. Perfecto, entonces ahí estamos también con el fútbol de playa. Alguna vez estuvimos en el Mundial de Fútbol de Playa también. Acuérdate que estaremos en el Mundial el 10 de junio. Vamos a estar ahí en los Estados Unidos, el 11 con el debut de Paraguay. Ahí va a estar Donald Trump y César va a estar sentado al lado de Donald Trump. Por cualquier eventualidad, si continúa la guerra todavía, usted va a ser el primero que le va a hacer nota, César. Yo lo quiero poner al lado mismo de Donald Trump, para que se saque foto, para que esté abrazadito con él. Atención, ahí se viene Tanda, levanta el centro, el corazón del área, la va sacando al equipo de Cerro Porteño, lo va a rechazar Torres, aprovecha Robert, no puede, Guaraní otra vez, otro pelotazo nuevamente, buscando por arriba Miño, a ver si llega para Torales, desde afuera, intenta como puede, con el corazón, la vida, intenta Guaraní. Recostado por izquierda, lo quiere tener. Y había una falta. Hay tiro libre para Guaraní. Que no aprovecha, Julio. Realmente no aprovecha. No están saliendo las cosas. No sé si le están haciendo ya la cama. Porque hay jugadores que ya caminan. Uno es Prieto, que ya atenuado. El otro es el lateral izquierdo, Servín. Bueno, atención. Ahí está el remate del arquero. Tapó el arquero. Alexis Martín Arias. Qué buen remate. Era Ferfer que le pegó fuera del área. Lo mejor que tuvo Guaraní antes del cierre del partido. Ahí está buscando. Te iba a decir Miño, pero termina buscando el contragolpe. Atención. Hay una falta, ¿no? Dice el árbitro que siga más. Quedó sentido
Iturbe va saliendo, Gaspar Servio, lo presiona Torres, Servio que levanta arriba por la zona izquierda, a ver si lo entrega a Servín, se viene Guaraní con todo, una pelota dentro del área, muy malo el centro, aprovecha otra vez Cerro Porteño para salir de contra, hay una falta, lo tomaron de 3, hay tiro libre, salida para Cerro Porteño, cada vez queda menos vida, cada vez queda menos ilusión para Guaraní, lo mejor del remate anterior fue lo de Fer César, que tapó a Alexis Martinaria, qué bombazo, El árbitro fue corriendo hacia la banca de Cerro, no sé si le mostró amarilla baba. Bueno, vamos a ver entonces qué termina pasando. 95 de 96 a 1 del final. A ver qué va pasando. La falta sobre Robert. Terminan atendiendo por ahí. A ver qué pasa en este partido. Al término cerramos porque el crack tiene que volar para llegar seguramente hasta Asunción de vuelta, ¿verdad, César? Sí, señor. Bueno, anda pasándome ya la figura, Adelántese, más o menos arriesgue con alguno. Y no hay nada que dudar, Cecilio. Bueno, Cecilia, entonces, creo que coincidimos por ahí también. Ahí está, hoy hay festejo por el cumpleaños del negro o no pasa nada. Ayer ya fue, señor. Ah, bueno, saludos al negro. Estará por ahí, ¿no? Hoy parece que fue larga la noche. Bueno, perfecto, entonces hay cartoncito amarillo para Jorge Baba, como lo dijo usted, César. Correcto, señor. Bueno, interesante. Lo del crack también tuvimos que esperar la repetición para poder verlo también. Ya prácticamente segundos finales para este compromiso. A ver si se anima el árbitro a terminarlo porque Guaraní no va a buscar ni siquiera el descuento. El árbitro principal infla los pulmones, marca el círculo central. Dejaron de correr, dejaron de funcionar. Acaba de terminar el compromiso. Final del partido. Acaba de ganar Cerro Porteño. Esta pulseada Guaraní no pudo con Olimpia, no pudo con Cerro. Qué difícil momento para el aurinegro, qué difícil momento para Víctor Bernay. ¿Será que va a continuar al frente de Guaraní? Ay, qué difícil, César, final del partido. Y bueno, ganó el que marcó los 2 goles, fue Cerro Porteño, le ganó Jorge Baba a Víctor Bernay. No lo veo más a Víctor Bernay, creo que rápidamente fue a vestuario. Y el horno no está para bollo Guaraní. Vamos a ver qué decisión se toma hoy día. Si se reúne la comisión directiva, se adelanta al partido ante la fecha 10 ante Meliano, o se aguarda y que culmine con él. Bueno. Va a ser dura la decisión. Bueno, ¿va a pasar por el kiosco, César, hoy? Kiosco. No. Bueno, la figura entonces no cambia, queda con Cecilio. Me quedo con Cecilio, ingresó, marcó la diferencia, marcó los 2 goles para que Cerro se ponga a 3. Ok. El puntero que es Olimpia 20, que mañana Olimpia está enfrentando a San Lorenzo en el Defensor del Chaco. Ok, justamente le iba a decir que invite a la audiencia. Mañana estamos 18:30 para Olimpia San Lorenzo en el Defensor, César. Sí, señor, mañana desde el Defensor 18:30. El puntero con el último en la tabla de posición. Perfecto, gracias, César. Hasta mañana, si Dios así lo permite. Permiso. Perfecto, ahí lo despedíamos al querido César Ramón Arévalos también. Voy contigo, Oscar. Para ver. Sí, te escucho, Oscar. Pues un partido interesante relatado por la voz de Julio Casó y de César Arévalo, pero Cerro Porteño nos dice cada día que su interés es la Libertadores. No, yo creo que no. Vamos a ver, no, igualmente es un resultado un poco mentiroso, te digo. No es para darse en lo que pasa con Cerro Porteño. Me parece que si lo ganó es difícil de dar un diagnóstico total por solo este partido. Pero ¿no será que remanente de la eliminación el resultado de Guaraní? No sé si será eso. Para mí creo que es un partido que en el primer tiempo fue un partido muy pobre. En el segundo tiempo obviamente fue clara, es la individualidad de Cecilio, más que nada lo que termina marcando
la diferencia en el partido. Y después casi nada de Cerro, ¿eh? No, tampoco es solamente de Cecilio y nada más, diría yo. Por eso también le elegimos a la figura del partido. Y sabemos de que de sobremanera es un partido muy difícil. Jugando en Itagua, el horario, la gente que no vino a llenar el estadio. Y bueno, coincidimos con la televisión también, que lo termina eligiendo Cecilio Domínguez como figura por haber marcado 2 goles, una de penal y otra de una jugada importante. Hay que ver si me gustaría volver a ver la repetición del penal que pitó Juan Gabriel Benítez, pero bueno, ahí estamos entonces con esto que ya marca el árbitro, el 2-0 para el Cerro Porteño. Ya termina quedándose con estos 3 puntos valiosos que a corta distancia de su tradicional rival. Con esto va a 17, de 14 pasa a 17, queda a 3 de Cerro de Olimpia, su tradicional rival. Y te cuento también cómo queda la tabla de posiciones al término de este partido. Vamos a observar. Sí. Tenemos la retransmisión cierra con 4.171. Perfecto, cruzamos entonces la barrera de los 4.000 por lo menos, para sumarnos también en esta etapa de las transmisiones deportivas. Mañana creo que sí vamos a terminar levantando un poco más también por lo que va a ser el partido, porque juega Olimpia, es el puntero. Contra Olimpia. A las 4:30 tiempo del centro de los Estados Unidos. Recuerden que hoy en la madrugada cambia el reloj. O sea que vamos a tener 2 horas de diferencia nada más. Creo que sí, pero habría que checar. Bueno, mañana 18:30 los esperamos para lo que va a ser el partido entre Olimpia y San Lorenzo en el Estadio de los Defensores del Chaco. La tabla de posiciones: Olimpia con 20, Cerro Porteño con 17, Nacional con 15, Recoleta con 12, al igual que Rubio Ñu. Los partidos que quedan: 20:30 se juega Libertad Luqueña en el día de hoy, mañana domingo 18:30 ya los invitamos a Olimpia San Lorenzo, 20:30 Rubio Ñu con 2 de mayo, y el lunes 9 de marzo se completa Trinidense con Nacional, Recoleta con Ameliano, la 9ª fecha. Y después ya se viene obviamente la 10ª, que va a ser a partir del viernes 13, que ya se va a estar habilitando. Agradecemos de sobremanera a todos nuestros amigos del continente que nos han acompañado en esta jornada también, Oscar. Muy cansados también, así que mañana tenemos otra ardua jornada. Agradecemos a todos por haber estado, mi querido Oscar. Le agradecemos a la gente que nos acompañó, a Julio Casó y a César Arévalo, que estuvimos aquí en esta retransmisión. Mañana los esperamos con 2 de mayo Olimpia y más partidos. Recuerden que la fecha FIFA que tendremos aquí en Rey Electro Sports, y ya le diremos más adelante qué tendremos. Julio, cede la terminación de la retransmisión. Bueno, vamos cerrando, agradeciendo a las firmas comerciales que respaldaron nuestro trabajo. Mañana nos reencontramos con Olimpia San Lorenzo en el Estadio de los Defensores del Chaco. Acaba de ganar Cerro Porteño 2-0 al equipo de Guaraní, con 2 goles de Cecilio Domínguez, que se convierte en la figura del partido. En nombre de la gente de Rey Electro Sports, Oscar Quintana Juniors, agradecimiento al crack Arévalos también, al Más Deporte Paraguay, quienes habla su amigo de siempre Julio Alberto Casó, al Altísimo en primer lugar por acompañarnos. Que tengan un feliz resto de jornada, un buen fin de semana. Mañana nos vemos de vuelta. Por su atención, muchas gracias. Nos vamos, nos fuimos. Permiso. Y así mismo nosotros también estamos cerrando la retransmisión en Rey Electro Sport. Le damos las gracias a todos los que nos acompañaron, 4.186. Así que le damos las gracias al Altísimo por permitirnos cerrar este día de trabajo. Cuídense mucho, por favor, y nos vemos mañana. Cuídense, por favor. Buenas tardes.